Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, tercera parte, sección cuarta. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia, siglo XIX. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. El historiador británico McNair Wilson asegura que la verdadera razón que propició la caída de Napoleón fueron las medidas que éste tomó contra los intereses comerciales de los banqueros al organizar un bloqueo naval total contra Inglaterra, que siempre fue su principal enemiga. A la vez, los propios Rothschild fueron quienes también financiaron desde el comienzo a Inglaterra y a todos los aliados contra Napoleón. Es por eso que Inglaterra jamás dejó en paz a Napoleón durante más de 15 años hasta su caída, ya que era el país de donde provenía el dinero que debía multiplicarse por el conflicto. Puede concluirse que el bloqueo final ya fue solamente un detalle en este contexto. El golpe magistral que otorga a los Rothschild el control total de las finanzas inglesas y vuelve definitivamente innecesaria la figura de Napoleón se da en 1815. En ese entonces, los 5 hermanos Rothschild trabajan para suministrar oro a los 2 ejércitos, al de Wellington a través de Nathan en Inglaterra y al ejército de Napoleón a través de Jacob en Francia. Napoleón, luego de su exilio en Elba, no tiene más remedio que volver a recurrir a los bancos privados para financiar esta campaña. Su ego y ganas de recuperar el imperio francés eran más grandes que su enemistad contra el endeudamiento. Mientras los Rothschild están financiando ambos bandos en esta guerra, utilizan los bancos que se han extendido por toda Europa para darles la oportunidad de establecer una red de servicio postal inigualable con rutas secretas y mensajeros rápidos. Los correos que llevan estos mensajeros deben ser abiertos por estos mensajeros y sus contenidos entregados a los Rothschild, por lo que siempre van un paso por delante de los acontecimientos actuales. Por otra parte, estos mensajeros de los Rothschild son los únicos comerciantes que pueden atravesar los bloqueos de los ingleses y de los franceses. Son estos mensajeros también quienes mantienen a Nathan Mayer Rothschild al corriente de cómo va la guerra para que pueda utilizar esta información para comprar y vender desde su posición en la bolsa de valores de acuerdo con la información. Uno de los correos de Rothschild es un hombre llamado Rothward. Cuando los británicos ganan la batalla en Waterloo, Rothward atraviesa el canal y es capaz de entregar esta noticia a Nathan Mayer Rothschild 24 horas antes que el propio servicio de mensajería de Wellington. En aquel momento los bonos británicos se llaman cónsules y se negocian en la bolsa de valores. Nathan Mayer Rothschild da órdenes a todos sus trabajadores de la bolsa que empiecen a vender cónsules. Esto hace creer a todos los demás comerciantes que los británicos han perdido la guerra, por lo que
empiezan a vender frenéticamente. Por lo tanto, el valor de los cónsules se desploma. Entonces es cuando Nathan Mayer Rothschild discretamente ordena a sus trabajadores que compren tantos cónsules como puedan. Cuando llega la noticia de que en realidad los británicos han ganado la guerra, los cónsules suben a un nivel aún más alto que antes de la guerra, para acabar dejando a Nathan Mayer Rothschild con unas ganancias aproximadamente 20 veces su inversión. Esto da el control total de la economía británica a la familia Rothschild. Ahora son el centro financiero del mundo después de la derrota de Napoleón y otorgan total control del Banco de Inglaterra a Nathan Mayer Rothschild. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.